Hola, buenas a todos. Bueno, pues aquí estamos en este espacio maravilloso de la Sala KEPR de la Fundación MAFRE, y a mi lado me acompañan Javier Corso y Alex Rodal. Los dos son autores de este libro que trata sobre una comunidad muy especial de Japón que tienen más de 5 siglos de historia, de una cultura única y que, por lo que parece, están destinados a desaparecer. El libro se llama Matagi, que así es como se llama la comunidad. Y nada, la primera pregunta es obligada: ¿quiénes son los Matagi? Bueno, los Matagi son una comunidad de cazadores tradicional. Ellos viven en los altiplanos del norte de Honshu, que es la principal isla del país nipón. Y como bien decías, durante más de 5 siglos de historia ellos se han dedicado a la caza tradicional, principalmente del oso negro, que es una especie que actualmente se encuentra en estado de vulnerabilidad. Bueno, pues a lo mejor hay muchas personas que, cuando escucha que se trata de un libro sobre cazadores, sobre gente que se dedica mayormente a la caza animal, bueno, pues quizás pierdan un poco el interés por este libro. Pero perdonadme, no sé si esto es así, pero para mí este libro no trata tanto sobre la caza, e incluso puede ser secundario, sino que trata más bien sobre la mística, ese aura misterioso, los códigos de conducta. No sé qué podéis decir acerca de esto. Lo has descrito muy bien. De hecho, para nosotros la caza en este proyecto es una excusa, es un hilo conductor, es la actividad primaria a la que se dedica esta comunidad, pero al final es como el punto de partida para poder hablar de aquellos temas antropológicos que a nosotros nos interesaba tocar, como es cultura y tradición versus modernidad, ¿no? El paso del tiempo, estos 5 siglos de historia de evolución de esta comunidad, pues como de repente en las últimas décadas se ven completamente transformados y abocados a la extinción. Y finalmente el lazo de este proyecto, el final, es cómo la incorporación por primera vez en estos 5 siglos de una mujer cazadora abre la posibilidad a que esta posible extinción pues no sea tal, ¿no? De repente esta comunidad que cree en una deidad, llaman Okami, la diosa de la montaña, que hasta la fecha, por creencias, había restringido la entrada en sus dominios a las mujeres. Pues los cazadores, algunos de ellos, ¿no? La comunidad Yoguni concretamente, uno de sus grupos con el que tratamos y sobre el que pusimos el foco, deciden transgredir sus propias normas, transgredir sus propias creencias con la clara voluntad de sobrevivir. Entonces nos interesaba también mucho este análisis sociocultural de esta comunidad en concreto para entender cómo en determinados momentos y frente a determinados factores como puede ser una inminente extinción, las creencias pasan a un segundo plano. Y también me interesa mucho este plano antropológico del que hablas. De hecho, tú en una entrevista decías que se parecían un poco a los samuráis por esos códigos de conducta. ¿Cómo son estos códigos? Sí, como decía Javier, los Matagi tienen una creencia muy fuerte en llaman Kami, la diosa de la montaña, que, como decía, una de sus tabús, digamos, que impone sobre su comunidad es el hecho de que las mujeres no pueden entrar en sus dominios, pero también tiene otro tipo de conductas, es decir, tiene otro tipo de exigencias para sus cazadores. Ella les otorga todo lo que la montaña ofrece. Con eso hablamos de animales, hablamos de plantas, de todo lo que ellos puedan recolectar, pero también a cambio espera una conducta responsable, ¿no? Espera que los Matagi se conviertan realmente en guardianes de ese equilibrio natural que existe en las montañas. Por lo tanto, ellos cuando van a la montaña eh, practican la caza de una manera muy especial, tienen una jerarquía muy marcada, tienen unos códigos de conducta muy, muy establecidos, ellos nunca toman más de lo que necesitan. Y esto fue lo que nos fascinó, ¿no? Cómo puede existir en pleno siglo XXI una comunidad que practique la caza, bueno, pues con estas particularidades, ¿no? Alex además mencionaba algo antes con respecto a estos códigos, y tú hacías la entrada, Javier, hablando de, bueno, de esta especie, ¿no? Alex describía la especie
que es insignia de la caza de los matagis, el oso negro japonés, esta especie es vulnerable, ¿no? Y nos gustaría dejar claro, en primer lugar, que precisamente debido a estos códigos tan exigentes de conducta y de respeto hacia lo natural, esta especie no es ni mucho menos vulnerable debido a los matagi. Es más, los matagi procuran tanto defender a la especie de otros cazadores furtivos, como juegan un papel fundamental a la hora de identificar el número de especies vivas que hay en las montañas y, de hecho, se han erigido como guardianes de ese equilibrio. Una anécdota interesante es que, digamos, la leyenda original recogida en este libro habla de que la deidad otorga al cazador original, Banji Banjaburo, la potestad de poder cazar cualquier especie en cualquier montaña de todo Japón a él y a toda su descendencia. Esto se cruza con la realidad cuando hablamos del oso negro japonés, porque en la actualidad el gobierno nipón solo concede permiso para poder cazar esta especie, pese a ser vulnerable por otros factores, por otras razones, a la comunidad matai, y lo otorga a que esta comunidad entienda la naturaleza, respeta la especie y lo ha hecho de forma considerada, digamos, hacia el entorno durante toda su existencia, durante estos 5 siglos de historia, con lo cual les siguen permitiendo ejercer la caza de este animal porque saben que no se van a sobrepasar. Es este equilibrio, es este código del que hablábamos, este pacto tácito con la montaña. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando me estaba documentando para esta entrevista acerca del oso japonés era la forma en que tienen de cazarlo. De hecho, hay un vídeo en YouTube que ahora me imagino que se estará poniendo sobreimpresionado, en el que los cazadores matagi actúan grupalmente, en grupos numerosos, y bueno, en el vídeo se veía como un grupo estaban muy callados en la montaña, se estaban todos mirando en una de las laderas, y hasta que uno da una voz empiezan todos a emitir unos sonidos como guturales y hasta el oso se asusta. ¿Cómo es este proceso? ¿Se dan muchas otras comunidades cazadoras o es algo que les hace especial? Bueno, nosotros, desde luego, solo hemos conocido el caso de los Pataví, y como comentaba, es algo que nos fascinó desde el inicio, porque precisamente en una de esas partidas de caza es cuando entiendes el sentido de comunidad que ellos tienen, ¿no? Esto con los años ha ido evolucionando, evidentemente, pero durante siglos ellos iban a cazar en grupos de a lo mejor de 40 personas, todos hombres, y más de la mitad ni siquiera portaban armas, simplemente eran personas que se ocupaban de avistar y de gritar para conducir así al oso al lugar en el que debía ser abatido de un solo golpe, ¿no? Porque de nuevo los montañeros lo que buscan en la práctica de la caza es hacer que el animal sufra lo mínimo posible, y muchos de ellos nos han dado testimonio de mi abuelo siempre me explicaba, ¿no? Que tenemos que intentar arriesgar la vida para poder matar al animal de la forma más limpia posible, sin hacerlo sufrir. Bueno, esto evidentemente con los años ha evolucionado, ellos ya no cazan con lanza como antes, utilizan rifles modernos, pero este concepto de cazar en comunidad y de todos somos partícipes y de todos nos llevamos la parte proporcional del oso porque todos contribuimos, eso se mantiene, ¿no? Y creo que es algo muy interesante desde el punto de vista antropológico. Y otra de las cosas que más me fascinó es que incluso tienen un lenguaje propio cuando se adentran en la montaña. ¿Qué podéis explicarme? Sí, efectivamente. De hecho, la cultura matagui es muy rica por cosas como esta, ¿no? Que nosotros no, igual de entrada, cuando nos pusimos a investigar sobre este pueblo, no conocíamos y poco a poco nos fueron fascinando. Y efectivamente ellos tienen un idioma propio para las montañas porque consideran, por un lado, que el idioma japonés común es un idioma demasiado terrenal, ¿no? Para ser empleado en las montañas, que al final es el reino sagrado, ¿no? De Yamano Kami, y por otro lado creen que el oso puede entenderlos. Por lo tanto, inventaron este idioma, ¿no? Con algún vocabulario distintivo, por ejemplo, japonés oso es kuma, pero ellos le llaman itazu, y
bueno, que tienen estos métodos para intentar que el oso, al cual ellos realmente le otorgan una figura divina, ¿no? Que pueda parecer contradictorio, les pueda entender, ¿no? Pueda huir de ellos, pueda... Bueno, pues antes estábamos hablando al principio de que bueno, pues pueden estar a punto de desaparecer o no, es una de las cuestiones en las que se debaten, pero ¿cuáles son sus motivos? ¿De dónde viene esa preocupación por que puedan desaparecer? Bueno, esencialmente porque, digamos, nosotros como especie, el ser humano, ha evolucionado hasta tal punto que lo vemos en el día a día, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos en una exposición, la maravillosa de Claudia Andújar, que analiza también la evolución de una comunidad originaria, y en nuestro caso hay una similitud completa con este proyecto que vemos en esta sala, y es que el hombre ha olvidado en muchos sentidos de dónde procede, su dependencia hasta hace nada de una actividad primaria como es la caza, y con esa evolución ha relegado a aquellos que la practicaban y quienes dependíamos a un segundo o tercer nivel, no casi a un grado de inferioridad, y eso los está abocando a la extinción. Vinculemos eso además a que la caza per se es una actividad durísima, muy exigente físicamente, que, como decía, en los últimos tiempos cada vez está peor vista, sobre todo porque, digamos, desde una visión, sobre todo occidental, en la que olvidamos la procedencia de todo lo que comemos y nos vamos al supermercado y la carne se nos da perfectamente empaquetada y se diluye en el trayecto de dónde procede y lo que ha tenido que ocurrir, para que somos bastante hipócritas, ¿no? En ese sentido, que esta gente, los cazadores, los matagi, no solamente no cazan más de lo que pueden consumir, sino que se enfrentan directamente al animal, a quien veneran y respetan, para poder acceder a su carne y así alimentarse, ¿no? Entonces, tratando de responder a tu pregunta, ¿por qué están en este proceso de extinción las nuevas generaciones? Hay un desinterés por parte de las nuevas generaciones de pertenecer a esta comunidad, a seguir con el legado de sus padres, pero es que a su vez los padres, que no son ajenos a la percepción que el resto del mundo tiene de ellos, en muchos casos prefieren que sus hijos se formen fuera, tengan opciones según incluso ellos mejores a nivel de vida, explorando el entorno urbano, no quedándose en la vida rural. Y esto está también vinculado a algo que nos confesaban algunos de los mayores, de los Matai, cuando decían que por una parte se alegraban, por supuesto, por las posibilidades que esta formación, el salir del entorno rural, ofrecía a sus hijos y a sus nietos, pero por otra eran muy conscientes de que estos mismos no estaban preparados para la vida Matai. Y de hecho, como el oficio de cazador, más con la disciplina y ética que lo practican esta comunidad, requiere de que todos sean uno con la montaña, de que trabajen unidos, de poderte apoyar en la persona que tienes al lado, pues muchos de ellos confesaban por lo bajo que casi se sentían aliviados, ¿no? De que las nuevas generaciones, que sabían que no estaban preparadas, no fueran a ser parte de su tradición. Entonces, ¿están destinadas a desaparecer o cuál es el futuro? Ellos, bueno, la gran mayoría de ellos realmente se definen como la última generación de Mataris, por eso a nosotros nos gusta referirnos a ellos como cazadores en peligro de extinción, ¿no? Porque la verdad es que todo apunta a que ellos van a desaparecer mucho antes que ojalá desaparezcan, ¿no? De los únicos japoneses, por lo que, sí, que lamentablemente estamos condenados a que en las próximas décadas las comunidades Matari acaben desapareciendo. Por otro lado, lo que nosotros intentamos abordar en este proyecto y en este libro es esa pequeña gama de esperanza, ¿no? que aportan los primeros casos de mujeres cazadoras, como es el caso de Hiroko. Nosotros mismos fuimos testigos de
incluso esa dualidad entre un grupo y otro, ¿no? En cuanto a estados de ánimo, ¿no? En cuanto a este grupo que comentaba Javier, que a veces tiene una visión más derrotista, ¿no? Bueno, pues seremos los últimos y ya. Y luego otro grupo en el que realmente te transmite una sensación y un proyecto continuista, ¿no? Es decir, Hiro pues una mujer de 35 años, su marido también es Matagi, se respira otra sensación distinta. Yo creo que es un poco a lo que se agarra. Y de hecho ahora ya hay varias mujeres, ¿no, Matagi? Sí, hay muy pocos, o sea, de hecho, aquí el reto realmente es poder cuantificar las comunidades Matagi, porque los Matagi no son ni un único pueblo, ni son una etnia per se, sino es más bien un estilo de vida, ¿no? Es la creencia en un estilo de vida que gira en torno a la caza, pero que tiene mucho más. Y uno de los grandes retos que tuvimos nosotros en este proyecto realmente es investigar sobre los Matagi, documentarnos sobre ellos, porque apenas existe ningún registro escrito. Toda su tradición se ha ido pasando de generación en generación oralmente, de padres a hijos. Y de hecho, por eso mismo nosotros teníamos claro desde el inicio que queríamos aportar nuestro pequeño grano de arena, ¿no? Al legado de la cultura Matagi, precisamente haciendo un libro, ¿no? Pues, un objeto con escritos, ¿no? que es precisamente lo que le falta a esta comunidad, ¿no? Eso os iba a comentar porque durante el proceso de documentación vi que había muy poca bibliografía y aparte en internet es que básicamente encuentro lo que habéis hecho vosotros, las entrevistas que habéis dado, incluso tú decías en una que ni los propios japoneses, muchos no conocen. Entonces, ¿cómo decidisteis hacer este libro? ¿Cómo encontrasteis esta historia? El proyecto en sus orígenes nace como todos los que abordamos desde Oak Stories, que es la productora y agencia que llevamos junto con Alex y nuestro tercer socio Guillem Trius, por el interés genuino que nosotros como documentalistas tenemos en distintas historias alrededor del mundo, a poder ser historias no contadas sobre las que arrojar luz y que están fuera de todo foco mediático, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros después de otros proyectos que llevamos en cartera decidimos afrontar uno nuevo cuyo epicentro fuera la cultura y tradición, todo muy focalizado en el ser humano, como son la mayoría de nuestros proyectos. Y cuando pensábamos en dónde podíamos dar con un tema de características únicas que posicionara tradición y cultura y religión frente a modernidad y evolución, directamente nos vino a la cabeza Japón, ¿no? Entonces, en el proceso de investigación, que es algo de lo que se ocupa Alex, fue complicado porque, como tú dices, apenas hay acceso a ella, pero tuvimos la fortuna de que una persona dentro de la embajada japonesa nos pusiera sobre la pista de los Matai. Sí, además fue poco más que un intercambio de correos electrónicos, alguna conversación en que, bueno, salieron varios temas y lo mencionó así un poco por encima de las comunidades Matai, y de hecho ya hacía referencia, que no se sabía mucho de ellos, ¿no? Pero que él había oído hablar de ellos. Hay una película, de hecho, de cine japonés, creo que es de la década de los 60 o los 50, que un poco retrata esta comunidad, evidentemente no deja de ser cine de ficción, pero yo creo que tal vez ha sido la única vez en la que se ha hecho un poco mediático de su existencia, ¿no? Pero sí que es cierto que durante muchos siglos, exceptuando la gente que ya vive en estos pueblos de montaña del norte, la cultura Matagi ha sido muy desconocida incluso dentro del territorio boliviano. Vale, y ya estáis en el punto en que encontráis la historia, decidís hacerla, pero cuando una vez hacéis el primer viaje y llegáis allí, os encontráis que el acceso a esa cultura no es tan fácil, ¿no? Bueno, fue una pequeña aventura, sobre todo porque apenas teníamos contactos fiables en terreno. La decisión de hacer el primer viaje la tomamos siendo muy conscientes de que podía darse el caso de que volviéramos con una mano delante y otra atrás, pero estábamos convencidos del potencial de la historia y de que, como todo proyecto
genuino a nivel documentalista requiere de una gran parte de fe en lo que sabes que has encontrado, de las posibilidades que tiene la historia y de nuestras capacidades como documentalistas pues para ser capaces de conectar con esa comunidad y extraer una historia, de poder contarla a través de imágenes. Entonces, al llegar, nuestro contacto, digamos, la persona más fiable, Endosan, digamos, uno de los pilares de la comunidad Matagi de Oguni, nos recibe y nos presenta a uno de los grupos con quien más contacto tuvimos a lo largo de estos 2 años que ha durado el proyecto. No obstante, la primera impresión, la forma de recibirnos fue bastante fría, sobre todo porque hay un componente de escepticismo enorme con respecto a qué hacen aquí un par de occidentales españoles con unas cámaras que quieren sacar de nosotros, ¿no? Mucho miedo, se percibe al principio mucho miedo, sobre todo por esta posición en la que ellos saben o sienten que la sociedad les ha relegado, les trata casi de paletos, de gente del mundo rural, tienen miedo a la crítica por parte de los animalistas que los persiguen con respecto al tema que hablábamos antes de la especie del oso negro. Entonces, cualquier periodista, cualquier visión fuera incluso de lo que es el propio Japón, pues le tienen un poco de respeto. Lo que exigió de nosotros invertir mucho tiempo en hacerles partícipes del proyecto, explicarles lo mejor posible a través, por supuesto, de nuestro intérprete, cuál era nuestra voluntad, por qué estábamos allí, ¿no? Nosotros teníamos un interés auténtico y genuino en conocerles, en explicar todo aquello que queda fuera ya no de la lupa mediática, que por supuesto están muy lejos, sino del conocimiento en general, no solo en Japón, que como decíamos, creemos que es un proyecto que nosotros ahora tenemos muchas ganas de devolver al territorio, de regresar para poder compartir nuestra visión y nuestra experiencia como documentalistas sobre un tema que al propio país nipón le queda un poco lejos o probablemente lo tiene malinterpretado. Hemos empezado, digamos, con generar una exposición al respecto, hacer el libro, trabajar el reportaje y publicarlo en medios como National Geographic para tratar de diseminar el proceso de documentación que hemos llevado a cabo y bueno, creemos que estamos en el buen camino, ¿no? Para intentar arrojar un poco de luz. Estabais hablando de que hicisteis un primer viaje, el libro se ha hecho, es el resultado de dos viajes. No sé si después de haber hecho este libro los Matagi tienen conciencia de que existe, se lo habéis hecho saber y cuál ha sido su feedback. Sí, de hecho, no solo son conscientes, sino que en parte son partícipes, porque de hecho algunas de las ilustraciones que aparecen en el libro les ha realizado la que es considerada la primera mujer Matagi, que es Hiroko. Pues bueno, ella tiene una historia personal muy interesante y es que ella había sido estudiante de Bellas Artes, enamorada de bar y hacer bocetos de la naturaleza, y ella nos explicaba que, bueno, pues que desde la ciudad, ¿no? O yendo al zoológico, siempre sentía que le faltaba algo, porque no era capaz de plasmar la esencia real de aquellos animales salvajes que evidentemente no estaban en su hábitat, ¿no? Entonces, tras una historia muy larga, acaba en el mundo rural, convirtiéndose en Matagi casi por casualidad, porque ella simplemente viajó a la región pues, para conocer precisamente al oso, ¿no? En su hábitat natural, dibujarlo, y ella lo explicaba, ¿no? Yo vine aquí para conocer mejor al animal, pero realmente los más que no eran estos hombres que iban a la montaña. Eso es un poco como comenzó ese idilio con los Matagi, poco a poco lo está acompañando y tras un proceso de muchos años ella acabó, pues, como ya sabemos, convirtiéndose en la primera mujer Matagi y precisamente ella nos pidió algunos de sus dibujos pues, que representaban, ¿no? Al hombre frente al oso, que están incluidos en este libro,
por lo que sí, ellos son conscientes de la existencia. Como comentaba Javier, tenemos muchas ganas de poder volver a Japón y enseñárselo, ¿no? Que lo puedan ver, que lo puedan tener en sus manos, que nos den su feedback. Y bueno, afortunadamente pues ya está este libro que no sé si yo soy muy fan de él o no, pero es casi una pieza de coleccionista, a mí me lo parece, tanto por el diseño que lo habéis hecho como por dos partes, por una serie el texto y por otra las imágenes y además la habéis hecho en consideración al tipo de lectura japonesa. No sé si lo queréis abrir y explicar un poco cómo ha sido el proceso de hacerlo y no sé si teníais pensado desde un principio cuando comenzasteis este proyecto en que se iba a hacer un vídeo, o sea, un libro o cuál iba a ser el resultado. No, de hecho, este proyecto al principio había una idea, sobre todo de ver cómo evolucionaba, hasta qué punto íbamos a tener información o tener historia como para poderle dar este formato. Esto es algo que realmente nace a la vuelta de un segundo viaje, cuando te das cuenta de que toda la investigación que en este caso ha llevado a cabo Alex no tiene cabida muchas veces en el tipo de textos que podemos ofrecer en un reportaje para una revista convencional, para, digamos, hacer un relato periodístico. Sobre todo porque en esta historia conviven leyenda, realidad, deidades. Hay una serie de personajes, de entes, que para meterte en la historia yo creo que hacía falta darle una pátina de ficción, ¿no? De cierta literatura, de cierta poesía. Y yo creo que fue eso lo que nos motivó. Además, dadas las circunstancias durante el confinamiento, ¿no? Pues sacamos el tiempo necesario para sentarnos y reflexionar sobre qué podíamos, de qué otras maneras podíamos destilar lo que era este proyecto. Ya teníamos los reportajes, teníamos una exposición que actualmente está itinerando, teníamos una cuenta pendiente con el proyecto y decidimos realizar este objeto. Del diseño me he encargado yo personalmente. Yo soy fotógrafo, pero me encanta todo lo que tiene que ver con darle forma a las cosas, ¿no? Y en este caso el conceptualizar un formato editorial pues es algo que me atrae muchísimo. Y todo nace cuando, teniendo tiempo para pensar en los orígenes de dónde procede nuestra historia, cuál es el país de origen y tal, pues empiezas a investigar y analizar las formas de lectura que allí se tienen, los objetos relacionados con la literatura y lo editorial, y entonces inevitablemente te vienen a la cabeza pues, los pergaminos japoneses, la forma de leerlos, su estructura, y de ahí la voluntad de querer sintetizar un objeto tan puramente oriental como es el pergamino y su forma de leerlo, recogiéndolo, es decir, desarrollándolo y recogiéndolo en el otro lado, siendo muy conscientes de que la mayoría de las bibliotecas que iban a tener esto y que esperamos que lo tengan en el futuro, pues son occidentales, ¿no? Entonces decidimos diseñar un libro que tuviera este punto delicado, que uno tuviera que tener tiempo y cierta ceremonia para desplegarlo sobre la mesa, pero que a su vez le diéramos, digamos, la construcción, la solidez, la rigidez de unas portadas que tuvieran la capacidad de contenerlo, de contener ese objeto, de contener ese pergamino, sin que fuera una caja. De hecho, la estructura debía formar parte del propio libro. De esa manera nace o se convierte lo que era ese pergamino mezclado con un libro tradicional en este leporelo, que es el libro en acordeón, con la particularidad de que las propias cubiertas hacen de caja y lo que obtenemos es un libro con dos portadas y tres formas de leerse. Por una parte, partiendo de la portada en la que aparece la palabra Matai, escrita con caracteres, con kanjis, si desplegamos este leporelo hacia la derecha, en sentido de lectura occidental, lo que tendríamos es la narración únicamente en fotografías. De manera que aquí podríamos ir desplegando todo el libro y ver una narrativa basada en imágenes.
si recogemos, gracias Alex, el libro, que no está pensado para poderse desplegar en el aire, si partimos de esta misma portada, pero lo hacemos en el sentido opuesto, hacia la izquierda, de lectura oriental, tenemos una página de agradecimientos y los créditos, y la leyenda original Matai sobre Banji Banjaburo y su relación con Yama no Kami, la diosa de la montaña, escrita en japonés, respetando su sentido de lectura, tal y como nos la mostraron a nosotros, con su correspondiente traducción al castellano, hasta que llegamos a la imagen central, que es la ilustración de un Matagi enfrentado a Yama no Kami, los kanjis de la diosa de la montaña, seguido de el oso, la bestia Kuma. Cuando llegamos a esta escena, que es la que describía Alex, cuyas ilustraciones están hechas por Hiroko, la primera mujer Matai, nos encontramos que el texto no continúa, sino que procede de otro lugar y que este es el fin de la página. De manera que nos invita a cerrar el libro, ir a la segunda portada, que es donde tenemos Matai escrito en caracteres del alfabeto latino, y abrir el libro en sentido de lectura occidental, cogerlo como si fuera un libro normal, y aquí tenemos los 8 o 9 episodios que hemos escrito a 4 manos con Alex para hablar para tomarle el testigo a la leyenda y continuar la historia usando la voz de la diosa de la montaña para traer la historia, para acercarla a los lectores hasta nuestros días, hasta el mismo momento de la incorporación de la primera mujer cazadora. Cuando ya se publique esta entrevista, bueno, pues ya habréis estrenado en las librerías, en las tiendas este libro. ¿Dónde se podrá comprar? Nosotros tenemos habilitada a través de nuestra página web, www.oakstories.com, una tienda online con obra fotográfica y, por supuesto, estará el libro. Os recomendamos también la librería KBR by Juan Naranjo, del mismo edificio y espacio fotográfico, uno de los espacios emblemáticos de fotografía en Barcelona, en el que también estará a disposición, y otras librerías especializadas que daremos a conocer pronto a través de nuestra web. Bueno, yo aún no lo tengo, pero ya os digo que me lo voy a comprar seguro. Y ya para terminar, ¿qué proyectos tenéis para futuro? No sé si tenéis pensado hacer algo parecido a esto o iros a algo totalmente distinto. Bueno, algo parecido a esto sería muy difícil. Nos gusta, muy complicado. Claro, sí. Al final yo creo que cada proyecto e incluso la forma de plantearnos y de comunicarlos, nosotros somos muy fieles al origen, digamos, a la esencia de cada proyecto, con lo cual en función del tema nosotros nos lo planteamos todo, desde cómo lo abordamos, qué formatos vamos a utilizar para comunicarlo. En este caso yo creo que la apuesta editorial pues, ha acabado siendo muy clara y particularmente siento que ha sido un acierto. Para otros proyectos que tenemos en mente, ahora mismo estamos desarrollando, por hablar de uno de ellos, uno muy ambicioso en el que forman parte de 3 fotógrafos que nos repartimos, coordinados por Alex a nivel de investigación, la documentación de todo el territorio del norte de Europa, 5 países y 3 regiones independientes. Sí, bueno, precisamente son los 8 miembros que conforman el Consejo Nórdico. El proyecto se llama Norden, es un proyecto que llevamos ya muchos años. El primer capítulo, aunque en aquel momento no se concebía que el primer capítulo era más grande, fue el proyecto Fishot que realizó Javier, y precisamente el proyecto lo que pretende es hablar de la cara B de estos países nórdicos que en nuestro imaginario pues, como muy únicos, ¿no? Entonces, para Javier ¿no? Son 8 territorios, 8 temas que de per se son autoconclusivos, independientes, pero que obedecen a una temática transversal que nos une a todos, ¿no? Que es el silencio, el concepto del silencio, entendido como aquellas problemáticas de las que no se hablan, ¿no? Aquellos temas que no se abordan en los países nórdicos, es que, como digo, pues parece que todo es idílico, ¿no? Son países que lideran el desarrollo los países más felices del mundo, y bueno, eso que explicaba Javier, es un proyecto muy ambicioso en el que de entrada nos planteamos que solo fuera fotográfico, con la previsión de que esto se vaya a documentar en vídeo, por naturaleza del proyecto también se eligió
tratarlo en blanco y negro. Bueno, y esto obedece a lo que comentaba Javier, ¿no? Que nosotros ponemos prioridad en las necesidades de cada proyecto y cómo creemos que es la mejor manera de contarlo y de abordarlo. No podemos adelantarte mucho más, pero a nivel de formatos, que es lo que nos preguntabas, este proyecto, el proyecto Norden, tendrá algunas particularidades que no ha tenido ningún otro de los previos hasta la fecha de los que hemos realizado. Digamos que la experiencia que estamos creando para que el espectador, el que se interese por este tema, la forma que va a tener de descubrirlo va a ser muy especial y sin dar muchos detalles, el sonido, o en este caso la ausencia de él, tendrá un papel fundamental. Bueno, pues os seguiré la pista seguro. Me parece que aquí, si os parece bien, ya terminamos la entrevista. Muchas gracias Alex Rodal y Javier Corso por vuestro tiempo y por el libro Matagi, que quien no lo haya hecho, bueno, pues lo recomiendo mucho. Y también gracias a la Sala KBR de la Fundación Mapfre por cedernos este espacio. No sé si tenéis ya algo más que decir. Nada, estamos preparados para bajar ahora y atender al día de San Jordi, el día del libro, y esperamos poder atender a mucha gente que venga y descubra, si no ha venido expresamente, el libro de Matagi. Muchísimas gracias, Javi, por la entrevista. Gracias a vosotros.